Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Es para mí un placer poder dirigirme a vosotros desde aquí, desde la casa. Es un lugar íntimo, tranquilo, donde puedo estar a la luz de la ventana leyendo. Y justamente eso es lo que quiero hacer con estos vídeos que, si el Señor lo permite, los vamos a hacer semanalmente. Es un proyecto que queremos, tanto David como un servidor, queremos proponer para la iglesia. Estamos viviendo situaciones complicadas con el COVID. Pues no es un secreto, no podemos reunirnos en físico como antes. Eh, en muchos lugares la vida eclesial, la vida de iglesia, pues se ha reducido. Algunas iglesias aquí en España y en otros lugares, como por ejemplo en Guatemala, de donde todos saben que Angelita y yo, mi esposa y yo venimos, pues algunas iglesias no se están reuniendo aún. Entonces, este año pasado fue un año complejo en ese sentido, porque muchas de las cosas normales que hacíamos pues no las pudimos hacer y no las podemos estar haciendo. Pero la iglesia no deja de ser iglesia, la iglesia no para, porque primero la iglesia es sostenida por el Señor. La iglesia no puede ser destruida porque es un pueblo creado y sostenido por el mismo Dios. Entonces, pensando en qué poder hacer, cómo podernos mantener un poquito más cercanos unos de otros, pretendiendo que la iglesia continúe teniendo sus lecturas, su nivel espiritual alto, pues David y un servidor estuvimos pensando en posibilidades, y esto es una de las que queremos presentarles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues semanalmente lo que vamos a hacer es subir estos vídeos, audios, para que usted los pueda tener. El propósito es redescubrir al Señor Jesús en este año, para tener una mejor comprensión de su persona. Es uno de los propósitos que yo me he propuesto a nivel personal. En alguna predicación ya lo dije. Quiero en este año recuperar o reflexionar, remeditar en la persona del Señor Jesús. Como cristianos a veces, y cristianos de tiempo, pues las circunstancias de la vida, las presiones, las luchas, los trabajos, etcétera, etcétera, pues hacen que sí, el Señor es nuestro Señor, oramos al Señor, pero vamos dejando un poco de lado la reflexión en la persona del Señor Jesús. Eso es lo que pretendemos hacer, y es, bueno, en lo personal es uno de mis propósitos en este 2021, reencontrarme con mi Señor, en el sentido, no que mi fe esté fallando, no que yo esté espiritualmente decayendo, no, 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 nada de eso. Lo que pretendo es redescubrir más facetas del Señor Jesús, y esto lo quiero hacer por medio de la lectura del Evangelio. Y es algo que quiero para ustedes también. Queremos, tanto David como yo, para ustedes también. No sabemos qué personas estarán viendo estos vídeos. Puede ser que el Señor lo use en algunas otras partes del mundo o de España. Otros cristianos lo puedan estar viendo. Pues les invitamos a que semanalmente pueda estar con nosotros, ya que vamos a comenzar a leer el Evangelio de Marcos. ¿Qué más propósitos queremos con esta iniciativa? Bueno, sentir una cercanía más profunda con el Evangelio del Señor. Todos sabemos que cuando la vida cristiana va siguiendo su curso y ya llevamos años en la iglesia, pues normalmente el Evangelio es un poquito más descuidado. Y comenzamos a redescubrir la teología de Pablo, por ejemplo, en Romanos,
qué pasaba en la iglesia de los Corintios, en Gálatas, y todo eso es muy bueno y es algo que debemos seguir haciendo, profundizando en toda la teología de la Biblia, pero no debemos dejar de leer el Evangelio, porque es en el Evangelio donde nos encontramos de una forma más íntima y profunda con la persona del Señor. Y también estos vídeos van a servir para tomar el hábito de la lectura del Evangelio. Y por supuesto, uno de los temas principales que queremos con esto es observar de cerca al Señor Jesús. Cómo era, cómo hablaba, cómo interactuaba con las personas, etcétera, etcétera. Porque muchos de nosotros, créeme lo que digo, hay muchos cristianos que se han formado una imagen de Jesús que tal vez no es. Muchos cristianos siguen pensando en Jesús como un Señor lejano o al que realmente hay que temer y no tienen una cercanía con Él. El Señor Jesús es nuestro Señor, por supuesto hay que temerle, pero entender en qué sentido se dice temerle, no miedo pavorizante que nos paraliza, sino un respeto. Pero, y esto es lo que quiero que veamos y que vayamos aprendiendo en estas lecturas, no es un Señor lejano, no es un Señor rígido, sino que el Señor Jesús era una persona que llamaba mucho la atención de todas las personas, tanto de los que lo amaban como los que no lo amaban. Vamos a ir redescubriendo facetas del Señor que impacten nuestra vida cristiana. ¿Qué método usaremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cada semana vamos a leer una porción del Evangelio. Vamos a empezar con el Evangelio de Marcos. Y daremos algunas pinceladas de lo más representativo de nuestra lectura. Ojo, no es un estudio bíblico. Estudios bíblicos ya tenemos, como iglesia Bautista Montesión, ya tenemos estudios bíblicos, y ahora me dirijo a las personas que no sean de nuestra congregación. Entiendo que ustedes tienen una congregación y tienen estudios bíblicos. Esto no es un estudio bíblico, sino que iremos haciendo una lectura continuada del Evangelio para redescubrir facetas de nuestro Señor y sí daremos algunas pinceladas de lo más representativo. Y muy importante, cada uno de nosotros durante la semana deberá ir meditando y leyendo nuevamente lo que hemos leído, para que el Señor traiga más luz a nuestras vidas, para que el Señor traiga más luz a tu vida, la meditación de lo que hemos leído. Aparte de lo que tú ya estés leyendo en tus lecturas cotidianas, porque precisamente este proyecto es para motivar, para crear un hábito de lectura bíblica. Aparte de lo que tú ya estés leyendo, que te animamos desde aquí a que continúes haciendo otras lecturas en otras partes de la Biblia, una lectura sistemática, regular de la Biblia, pero lo que estemos leyendo cada semana en este Evangelio, durante esa semana puedes ir remeditándolo. Así que, para hacer un recordatorio, para hacer un recordatorio, cada semana, en un día, estaremos subiendo estos estudios. Así que, para que recuerdes, cada semana estaremos subiendo este plan de lectura comentada para que podamos ir juntos leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Qué te parece? Creo que es algo que va a traer mucha bendición a nuestra vida. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Bueno, porque podríamos haber empezado en otro evangelio, sin duda, pero bueno, primeramente porque es el que primero se escribió. El Evangelio de Marcos es el evangelio que primero se escribió. Y Marcos lo escribió para un público que no era judío, un público no judío. Entonces, creo que es un evangelio que podemos
Todos los evangelios lo podemos entender, pero es un evangelio que puede ser un poquito más práctico y vivo para nosotros. Y luego, porque tiene un estilo, Marcos tiene un estilo muy peculiar de contar lo que está narrando. Otros evangelistas, como por ejemplo Mateo, Lucas y Juan, son más largos los evangelios porque tardan un poquito más o cuentan con un poquito más de otros matices. Marcos va un poquito más rápido, va más al punto. La lectura de Marcos es mucho más fluida, entonces creo que para comenzar este proyecto de lectura bíblica, el Evangelio de Marcos es un muy buen recurso para comenzarlo. Dos cosas antes de comenzar nuestra lectura, dos cosas a entender de Marcos, del Evangelio. Marcos, cuando escribe su Evangelio, lo que deseó fue contar de Jesús a sus lectores, lógicamente, como todos los evangelistas. Pero lo curioso de Marcos es que presenta a Jesús como el siervo que sufre. Marcos presenta su evangelio a un público que no es judío, sino gentil, como la Biblia dice, gentil, y presenta a Jesús como el siervo que sufre. Y podemos partir el evangelio de Marcos, dicho de una forma un poco tosca, pero para que nos entendamos, podemos hacer una división del evangelio de Marcos en dos mitades. Del capítulo 1 al capítulo 10, Marcos nos va a presentar a Jesús como el siervo, el servicio del Hijo del Hombre. Ese Jesús que sirve, ese Jesús siervo. Pero desde los capítulos 11 hasta el capítulo 16 nos va a presentar el sacrificio del Hijo del Hombre. Por tanto, las dos mitades de Marcos, la primera mitad es ese Jesús que sirve a los suyos, que sirve, el Hijo del Hombre que sirve al ser humano, pero en la segunda mitad es el sacrificio del Hijo del Hombre. Así que vamos a comenzar, si te parece. Otra cosa, nuestras lecturas no van a ser tan largas, sino que vamos a hacer a lo mejor un tiempo estimado de unos 15-20 minutos. Haremos nuestra lectura y daremos algunas pinceladas y te dejaremos el propósito de que a la semana tú vayas remeditando eso que hemos leído. Vamos a comenzar con el Evangelio, si te parece, ¿cierto? Entonces quiero que abras tu Biblia por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a leer en esta sección de hoy los primeros 13 versículos. Así que te doy un tiempito para que puedas abrir Marcos, puedas buscar el Evangelio de Marcos y comenzaremos nuestra lectura hasta el versículo 13. Y vamos a, como digo, no es un estudio bíblico, pero vamos a ir dando algunas pinceladas, sobre todo porque lo que nos interesa, recuerda esto bien, lo que nos interesa en estos estudios es observar al Maestro. Cómo era Jesús, cómo vivía, cómo hablaba, esas particularidades del Maestro y aplicarlas para nuestra vida. Muy bien. Pues como ya tienes Marcos, vamos a comenzar la lectura. Quiero que la hagamos juntos, ¿está bien? Yo voy a leer en la Reina Valera 60. Muy bien, dice: Señor, bendice nuestro tiempo, por favor, de lectura. Pedimos que tú nos asistas y estés con nosotros y que esta lectura y este proyecto de lectura como iglesia pues sirva para que te comprendamos mucho mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda
la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hasta aquí la lectura de esta semana. Vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre lo leído para ver qué enseñanzas o qué se refleja en el texto que nos puede servir. Vemos en el versículo, en el primer versículo, en el segundo versículo dice que ya estaba escrito en la profecía. La venida la llegada del Mesías era algo que Dios ya había prometido a su pueblo Israel, que vendría aquel que salvaría a su pueblo. Pero también decía que vendría alguien que anunciaría la llegada de este Mesías, y aquí se refleja en Juan el Bautista. Quiero que veamos el versículo 4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es interesante esto, que dice que predicaba el arrepentimiento de perdón de pecados. Y el arrepentimiento de perdón de pecados es algo básico, crucial del Evangelio. Pablo dice en Romanos que todos hemos pecado, que todos somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Y Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, como el versículo 2 dice, como estaba escrito en el profeta Isaías, y Dios ya profetizó que mandaría al Mesías para que su pueblo se pudiera salvar. Porque el Mesías sería quien haría la paz entre Dios y los hombres. Y algo muy interesante que Juan hace y enfatiza es que bautizaba predicando el arrepentimiento de pecados. Esto es muy interesante, hermanos y hermanas, porque tristemente cada vez más en el momento de vida que estamos hay menos personas que predican el arrepentimiento de pecados. Se está predicando un Dios que quiere salvar a todo el mundo, un Dios que ama tanto que va a salvar a todos, pero no se está predicando como se debiera hacer. No digo que hay muchas iglesias que sí, por supuesto, entiéndeme bien, pero digo que la predicación del arrepentimiento de pecado es algo que muchas personas ya no quieren hacer porque temen que otros no los entiendan o temen ser malentendidos. Y hay algunas iglesias, sobre todo en el extranjero, yo he escuchado personalmente que dicen que si se predica tanto sobre el pecado, las personas van a dejar de asistir a la iglesia. Esto es un error muy grande, hermanos, porque aquí en el principio del Evangelio de Marcos ya tenemos el arrepentimiento de los pecados.
Por eso mismo vino el Mesías, porque todos habíamos pecado, porque no teníamos entrada, no teníamos comunión con Dios por causa del pecado. Versículo 5. Los que se bautizaban en el río se bautizaban confesando sus pecados. Porque el ser humano tiene que entender que ha pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Entonces es uno de los puntos que aprendemos aquí en esta lectura. Debemos predicar el Evangelio, un Evangelio para arrepentimiento de pecados, porque todos hemos pecado. El versículo 7, quiero que lo veamos, dice así: y predicaba Juan el Bautista, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Uy, esto es muy interesante porque lo que está hablando Juan es de la majestad de esa persona que venía. Ese Mesías venía, o sea, Juan sabía que él era el precursor, el que estaba anunciando a este Mesías, y que este Mesías era Dios, hecho hombre, Dios. Y tenía una gloria inmensa. Él no era digno de desatar la correa de su zapato. En aquel tiempo, hermanos y hermanas, el desatar la correa del zapato del dueño, del señor, del jefe, era trabajo de esclavos. Los esclavos eran quienes iban y desataban la correa de los dueños, de los amos, para que ellos se sintieran a gusto y en casa. Lo que está diciendo Juan es que él ni siquiera se atreve a hacer ese trabajo servil, ese trabajo de esclavo, ante la gran majestad del Señor Jesús. Juan no se ve ni siquiera digno, ni como esclavo, de acercarse al Señor. Entendamos esto, no que no podamos acercarnos al Señor, lo que Juan intenta describir es la gran majestad de ese Mesías, de Jesús. Por tanto, podemos aprender dos cosas. Una, que tenemos que predicar el arrepentimiento de perdón de pecados. Es crucial para el Evangelio. Y dos, hoy tristemente muchos están perdiendo de vista que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, que no solamente es Salvador, que sí es Salvador, pero también es Señor y rige la vida de las personas. Muchos están viendo a Jesús como su amiguete, como su amigacho, ese Jesús que está para ayudarles en todo. Y es cierto, Jesús nos bendice, es cierto. Pero no olvidemos que Jesús es Dios, que posee majestad. Y tenemos que contemplarle en esa belleza también. Luego los versículos 12 y 13, para terminar nuestro día de hoy, nuestra reflexión de hoy, dicen así los versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Pero antes de esto, quiero que veamos el versículo 11. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que una voz vino de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero detenerme aquí un poquito en la palabra complacencia. ¿Qué significa satisfacción? Lo que el Padre dice es, tengo toda mi satisfacción en ti. Me satisfaces, Hijo. Es lo que el Padre le dice a Jesús. Qué interesante es poder pensar que el Padre también pueda decir de nosotros que se siente satisfecho. Que nosotros vivimos, intentamos vivir con nuestras caídas, con nuestros fracasos, por supuesto que sí, porque el Señor sabe, como dice otro texto, el Señor se acuerda de que estamos hechos de polvo. Pero qué interesante que el Señor un día pueda decir de nosotros, estoy complacido de ti, Hijo. Que caminemos hacia eso, que caminemos cada día con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestro corazón, con nuestra actitud de vida, intentando agradar al Padre, porque no hay nada mejor, porque todo viene de Él y todo es para Él.
Y Jesús es llevado al desierto. ¿El desierto qué es? El desierto implica un lugar donde estoy solo con mi circunstancia. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada, por eso se llama desierto. El Señor Jesús es llevado al desierto, como dice el versículo 12. El Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás, versículo 13, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús tuvo que ir al desierto. Jesús en su desierto vivió en soledad. 40 días estuvo solo y dice que era tentado. Tentado porque era hombre y Dios y hombre. No dejó de ser Dios, pero era hombre y Satanás lo tentó. Era necesario que Jesús fuese tentado en todo para ganar por nosotros lo que nosotros no podíamos ganar, y era cumplir la ley. Jesús no pecó en nada, pero fue tentado. Experimentó la tentación, experimentó el dolor, experimentó la soledad en el desierto. Jesús atravesó momentos complicados. Mismo Él sufrió y nos comprende cuando atravesamos esos desiertos de la vida. Jesús estuvo en el desierto, como dice la palabra. Y te quiero dejar con este pensamiento: ¿cuál es tu desierto? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es ese desierto personal por el cual atraviesas, por el cual Dios te ha permitido atravesar? Todos atravesamos desiertos, pero esta es la enseñanza. Jesús también fue llevado por Dios al desierto. Él tuvo que estar en el desierto. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nos entiende, porque Jesús estuvo ahí. Jesús experimentó toda clase de dolor, toda tentación, toda situación emocional, la soledad. Jesús experimentó la pérdida de un ser querido. Atravesó cada una de nuestras circunstancias y emociones. Por eso, ¿cuál es tu desierto? Que puedas meditar en estas cosas. Te dejo esto esta semana para que estos 13 versículos, para que los puedas meditar y podamos ver a ese Señor Jesús, recordarlo y rememorarlo de nuevo. No estamos solos, sino que Él también atravesó nuestras circunstancias. ¿Qué te parece la lectura de hoy? ¿Qué te parecen estos 13 versículos? Interesantes, poderosos, fuertes, ¿verdad? Profundos, pues en esta semana sigue meditando en ellos. Y nos veremos el siguiente día, el siguiente martes, donde podemos seguir nuestra lectura bíblica. Hasta el próximo martes, que el Señor te bendiga. Y estate meditando en estas cosas. Nos vemos el próximo martes. Dios te bendiga.